Hola, hola, bendiciones, qué gusto, ya sábado 8 de enero del año 2022, primera semana del año que terminamos para gloria de Dios y bueno, una oportunidad también de reflexionar en este ya final prácticamente del tiempo de Navidad. Ya nosotros estamos haciendo una transición litúrgica del fin del tiempo de Navidad con el inicio del tiempo ordinario en una fiesta específica que es la de mañana, la celebración del bautismo de nuestro Señor. Pero si nos abocamos a las lecturas de hoy, justamente se nos pone una historia, un texto que está justamente después del bautismo de nuestro Señor, que es cuando algunas personas se acercan donde Juan el Bautista, aquel que había sido el precursor del Señor. Juan aún seguía pues invitando a ese bautismo de conversión, Juan seguía invitando y anunciando a Cristo, que ya venía la redención y demás, y llegan unas personas y pues justamente como a dar quejas, como para decirle, mira aquel que tanta fama hablaste, que solo cosas buenas de él decías, que bautizaste hace poco, ya resulta que está bautizando al otro lado del Jordán, te está quitando la gente, ya nadie viene donde vos, todo el mundo va para donde él y demás, o sea, como diciendo, como queriendo darle a entender que le están robando el campo, que Jesús le está quitando a él la fama, las buenas obras, todo lo que había hecho, pues ya Jesús está diciendo, no, ya esto no vale. Esa es como la sensación que podríamos pensar cuando pues esas personas se acercan a Juan a decirle esto. A lo que Juan responde con algo muy importante y que siempre, inclusive nosotros, y principalmente nosotros cuando nos desarrollamos en algún campo dentro de la iglesia o en un servicio o demás, tenemos que entender que es que los reflectores nunca deben de estar sobre nosotros. Es claro, y por supuesto no lo voy a negar, porque bueno, gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en muchas actividades y en diversos tipos de movimientos evangelizadores o de actividades propiamente de iglesia o inclusive de actividades propiamente de bien social y demás. Qué bonito se siente y humanamente cuando vos te reconocen una labor, sea como coordinador o porque hiciste una buena o algún buen acto o alguna buena obra de teatro, alguna buena predicación o formación y demás. Realmente en la parte humana se siente muy bonito. Pero lo cierto es que el éxito o fracaso, entre comillas la frase, de lo que yo haga, no va en función de que a la gente le haya gustado o me haya dado una retroalimentación positiva, sino en que Cristo se haya valido de aquello que yo haya hecho para que la gente siga y se acerque a Él. Que al final es la realidad del evangelizador. Evangelizar es anunciar a Cristo, es llevar a las personas a Cristo, es señalar el camino, es allanar los caminos también, como hacía Juan el Bautista, que la gente se convirtiera, era su corazón, no para escucharme constantemente, pero sí para que cuando Cristo llegara a sus vidas, ellos pudieran acercarse y buscarle a Él. Por eso es importante también y es muy necesario que dentro de la vida de iglesia se estén rotando y hayan ciclos y cambio de coordinadores y cambio de cabecillas y que nuevas personas se integren y demás. Habrá cosas o habrá momentos donde la gente puede estar más contenta o más a gusto, o habrá personas que tal vez por la costumbre de trabajar tanto tiempo con una persona o un coordinador anterior, pues empiecen a decir que no es lo mismo, ¿no? Es que el punto no es qué tanto nos sintamos bien o mal, que claramente la idea es que siempre trabajemos con alegría y entusiasmo, pero sobre todo es que hagamos a las personas acercarse al Señor. Entonces, aquí es donde entra justamente esa realidad y sobre todo, y lo más importante, entender dónde verdaderamente como cristianos está lo que, vuelvo a entrecomillar la frase, el éxito, que al final es la razón de ser del evangelizador, es llevar a los demás a Cristo. Ya muchas personas quizá al ver este contexto de Juan el Bautista, que ya la gente no iba donde él, sino que iba donde Jesús, que ya no los bautizaba tanto él, sino que iban donde Cristo, que tal vez podían ir sintiendo que sus seguidores estaban pues disminuyendo y demás, y que humanamente
humanamente podríamos pensar, sí, es que ya Juan no tiene ya Juan perdió su ciclo, ya pasó de moda, cuando no es cierto. Es darse cuenta la frase que indica al final Juan el Bautista: es necesario que yo me achique, que yo me haga pequeño, que yo merme. ¿Para qué? Para que Cristo crezca, que yo disminuya. No sé si se han dado cuenta que cuando estamos, que a veces las cosas son en perspectiva, y digamos, yo puedo ocultar una montaña si el ángulo de la visión así lo amerita. Bueno, eso normalmente se da cuando las cosas están más alejadas. Si yo estoy de la persona, dependiendo de qué ubicación, perdón, para explicarme mejor, dependiendo de la ubicación de los dos objetos en función de la persona que mira. Cuando yo estoy muy cerca de la persona que observa y la montaña está muy alejada, pues claramente yo tapo a la montaña. Pero conforme nos vayamos acercando a la montaña, la perspectiva que tiene la otra persona de mí es que yo me voy viendo más pequeño y la montaña se va viendo más grande. Cuando estemos al pie de la montaña, nos daremos, la persona que yo guío se dará cuenta de que yo soy sumamente pequeño y la montaña es enorme. Y al final el objetivo es ir hacia la montaña, buscar la montaña, ascender la montaña para poder llegar justamente al cielo. Eso es lo que hacemos o lo que estamos llamados a hacer todos los cristianos, no solamente los que estamos en algún grupo parroquial o demás, sino desde el bautismo somos profetas, estamos invitados a llamar y hablar de Dios, a llevar a los demás, a dar testimonio, a dar también, inclusive alzar la voz cuando también se requiera, para denunciar aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero es entender que al final yo debo conducir a algo que me sobrepasa. Y qué bendición es cuando esa persona que porque la voluntad de Dios quiso que por los dones que también Dios mismo me dio, pudiera conocerlo, de que ya Él empiece a llevar a otras personas. Y yo tal vez me quede un toque rezagado y yo ya no tenga la misma presencia o el mismo impacto o el mismo reconocimiento. ¿Por qué? Porque al final lo importante es que Cristo sea el que sea reconocido. Entonces, al iniciar también este año, porque prácticamente llevamos una semana, recordemos esa misión que Dios nos ha dado de ser portavoces, de preparar los caminos, pero no de asumir nosotros esas cosas como misiones nuestras, sino somos enviados. Y también me quedo también con una frase muy bonita que está en la primera lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan, que es que si la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, que es más poderosa que la nuestra y más perfecta que la nuestra, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. O sea, la voluntad de Dios es perfecta y muchas veces, y volvemos también a amarrarlo con el texto evangélico, no se rige por los criterios del mundo. ¿Cuál hubiera sido el éxito de nosotros o para este mundo? ¿Cuál hubiera sido el éxito de Juan el Bautista? Como muchos gurús y personas que tienen muchísimos seguidores y hacen giras en el mundo y llenan estadios y todo el mundo los conoce y hay hasta camisetas con su foto y eslogans y todo lo demás. Y al final, ¿cómo termina Juan el Bautista? Encerrado en una celda, decapitado, prácticamente en el anonimato. Y podemos decir, qué cruel es Cristo con aquellos que le sirven. Pues Cristo mismo también murió abandonado, humillado públicamente y prácticamente sin ninguno de sus discípulos a sus pies, aparte de aquellas mujeres piadosas y aquel discípulo amado, y su madre, por supuesto. Entonces, comprendamos que los parámetros de Dios no son los del mundo y que muchas veces aquellas cosas que para nosotros resultan buenas según el criterio del mundo no lo son tanto dentro de nuestra santificación, y aquellas cosas que nosotros podemos pensar que son muy malas, a veces cuando Dios actúa en medio de ellas siempre tendrán un momento de bendición y siempre tendrán un propósito y un fruto dentro de nuestra vida.
Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente la oportunidad de comprender que Él es su voluntad perfecta. Y nosotros, si servimos al Señor, reitero, que no necesariamente tiene que ser dentro de un grupo pastoral, o de una ONG, o de algún movimiento, no. Mi vida cristiana es una invitación a la evangelización constante y a servir a Dios y llevar a los demás a Dios, sean mis hijos, sean mis padres, sean mis hermanos, sean mis primos, etcétera, sean mis amigos, pues darnos cuenta de que al final no se trata de que yo me luzca, sino que yo, encogiéndome, sean capaces de ver a Dios. Bendiciones y seamos todos sal y luz.